Hay sueños que parecen ser solo sueños, pero hay otros que lo cambian todo. Y cuando te despiertas con el corazón acelerado, con un número que se repite en tu mente y una extraña sensación de que el cielo está tratando de decirte algo, entonces lo entiendes. Esto no fue una casualidad, era una vocación. ¿Qué harías si te dieran un código directamente de lo invisible? Porque eso es lo que me pasó a mí. Y si estás aquí ahora mismo, tal vez Dios está tratando de hablarte a ti también. Me desperté con el corazón acelerado. La habitación estaba a oscuras, en silencio, pero dentro de mí algo gritaba. No era un sueño cualquiera. No había monstruos ni voces distorsionadas. Tiña, un código, una secuencia que apareció en medio de un escenario extraño, como si todo a su alrededor estuviera borroso, excepto esos números. Flotaban en el aire, casi como si estuvieran escritas por manos invisibles sobre un lienzo celeste. Era todo muy real, vívido. Los números se repitieron 3 veces. 7, 7, 3. Me desperté y lo anoté de inmediato. Era como si algo dentro de mí me dijera que no podía olvidar. ¿Pero por qué? ¿Qué significaba eso? ¿Sería una advertencia? ¿Una vocación? ¿Una señal de que algo más grande estaba sucediendo en lo invisible? En ese momento, no era el miedo lo que me abrumaba, sino una profunda sensación de inquietud. Sabía que no podía ignorarlo. Ese sueño llevaba un mensaje, y más que comprensión, necesitaba escuchar. La sensación era clara. Dios estaba tratando de hablarme, y la pregunta que martillaba en mi mente era sencilla. ¿Qué quiere revelarme el Señor a través de esto? Dios no siempre habla con truenos. A veces elige el silencio, un silencio que habla más fuerte que cualquier grito. Y eso es exactamente lo que sentí después de ese sueño. El mundo era normal a mi alrededor, pero dentro de mí había un susurro constante, como si una voz suave repitiera, «Presta atención». Es curioso cómo esperamos que Dios nos hable con milagros o señales extraordinarias, pero olvidamos que también es un Dios que ama los detalles. Habla en sueños, en imágenes, en códigos que solo el Espíritu puede descifrar. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha usado los sueños para guiar a sus hijos. José, el hijo de Jacob, fue advertido y promovido a través de sueños. Daniel interpretó visiones que cambiaron imperios. ¿Y por qué no hoy? ¿Por qué no conmigo? ¿Por qué no contigo? El sueño que tuve parecía un misterio, pero el silencio que vino después fue aún más poderoso. Era como si el cielo estuviera esperando mi reacción. Dios ya había hablado. Ahora quería ver si yo buscaba entender o si dejaba morir ese sueño como tantos otros. Porque cuando Él susurra, es para aquellos que están dispuestos a escuchar con sus corazones, no con sus oídos. Si este mensaje ha tocado tu corazón hasta ahora, no lo deja ir. Este silencio de Dios puede ser el comienzo de algo grande en tu vida. Si también crees que Él todavía habla a través de los detalles, los sueños y los códigos, deja el me gusta ahora como una señal de que estás escuchando. Y suscríbete al canal, porque esto no es solo un video, es una llamada. Activa la campana, porque en los próximos mensajes podrás recibir exactamente la respuesta que has estado esperando durante tanto tiempo. Es parte de este movimiento, porque cuando el cielo empieza a hablar, quien escucha nunca vuelve a ser el mismo. Si este código también te apareció, escribe aquí en los comentarios, Dios me está hablando. Estos 3 números se destacaban en el centro de mi sueño como si fueran un símbolo sagrado. No había una explicación lógica, no estaban en letreros, no eran parte de una dirección, no tenían sentido inmediato, pero estaban ahí, repetido, fijo, brillando como si tuvieran vida propia. Me desperté con ellos grabados en mi mente, como si hubieran sido esculpidos desde adentro. Las escribí en un papel, las miré durante el desayuno, seguí pensando en ellas a medida que avanzaba el día. Era imposible olvidarlo. ¿Qué me quería decir este código? La secuencia parecía demasiado simple para ser aleatoria, pero demasiado compleja para ignorarla. ¿Sería una contraseña? ¿Una cita? ¿Un verso? ¿Una advertencia que viene directamente del cielo? Comencé a pensar en los tiempos en que la Biblia usaba los números para revelar significados profundos.
No podía quitarme de la cabeza que tal vez, solo tal vez, este código era más que una imagen. Era un mensaje. Algo que Dios quería que yo viera. Tal vez estaba tratando de guiarme a algo que solo este número podía revelar. Y en el fondo, lo que más me intrigaba era, si era Dios quien ponía este código en mis sueños, ¿qué quiere Él que descubra de ello? El silencio después del sueño era como una habitación vacía a la espera de ser llenada de respuestas. Pero no fue suficiente esperar con los brazos cruzados. Sabía que si ese código era realmente algo espiritual, entonces la respuesta vendría del cielo, pero solo si la buscaba. Empecé a rezar. No una oración ordinaria, sino una oración con sed, hambre, lágrimas. Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto? Revélame. Y cada vez que oraba, no recibía una respuesta directa, pero sentía una paz inexplicable. Era como si Dios dijera, estás en el camino correcto, sigue adelante. La Biblia es clara, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Dios no se esconde por capricho, sino para enseñarnos el valor de la búsqueda. Él se revela a los que no se rinden, a los que cavan hondo. Y ese código misterioso era precisamente eso, una oportunidad para profundizar en el espíritu. Cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que Dios no respondía con palabras, sino con sensaciones, encuentros, textos, versículos que aparecían de la nada y parecían encajar. Empecé a entender, la revelación no viene prefabricada. Dios entrega las piezas y espera que, con fe, armes el rompecabezas. La Biblia está llena de códigos. Y no hablo de teorías conspirativas, sino de significados profundos que Dios esconde en números, nombres, repeticiones y detalles que solo los ojos espirituales pueden captar. Cuando el número 773 apareció en mi sueño, el instinto fue buscar su posible simbolismo. No hay coincidencia en el reino de Dios. Todo tiene una razón, un propósito, un mensaje. Descubrí que el número 7 representa la perfección, la acción completa de Dios. Creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. El 3 es el número de la plenitud espiritual. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad. Confirmación. Entonces, ¿qué sería el 773? Sería Dios diciendo, estoy actuando completamente, perfectamente, y este mensaje está siendo confirmado por mi espíritu. Quizás, o tal vez fue un llamado a meditar en pasajes específicos. Fui directamente a la Biblia, busqué los capítulos 7, versículos 7, libros 3, y me sorprendió cómo todo parecía encajar. No era un número sencillo, era un código divino. Así como Dios le reveló a Daniel visiones y números que solo se entenderían en el momento adecuado, comencé a entender que Él me estaba dando algo para revelar. Pero con el tiempo, con la búsqueda, con la intimidad. Si no hubiera escrito ese sueño, se habría perdido como tantos otros. Nos despertamos, vivimos el día, y los detalles se evaporan de la memoria hasta desaparecer por completo. Pero ese código, el 773, era diferente. Lo escribí de inmediato, todavía con el corazón acelerado, y se convirtió en el punto de partida de un viaje. Aprendí que los sueños son como semillas espirituales. Si no los escribes, no los cultivas, no oras por ellos, el mensaje muere antes de nacer. La Biblia lo muestra claramente. José, en Egipto, recordaba con exactitud los sueños que había tenido en su juventud. Daniel escribió visiones. El apóstol Juan registró toda la revelación como una revelación dada en el Espíritu. El Espíritu Santo es detallado, pero depende de nosotros honrar estos detalles. Empecé a escribir de todo. Colores, sentimientos, lugares, símbolos. Y cuando lo releí unos días después, me di cuenta de que había elementos en los que no me había fijado en ese momento. Como si la revelación creciera con el tiempo. Escribir es un acto de fe. Es como decirle a Dios, tomé en serio lo que me mostraste. Es demostrar que estás disponible, atento. A veces la clave de la revelación no está en el sueño en sí, sino en los detalles que casi te pierdes. Después de ese sueño, mi vida no siguió como antes.
No era solo un extraño recuerdo de la madrugada. Había un peso espiritual en ello. Era como si Dios me dijera, te di un mapa. Ahora empieza a caminar. El código 773 ya no es solo un número misterioso. Comenzó a convertirse en una brújula. De repente comenzaron a suceder situaciones a mi alrededor que parecían confirmar lo que había soñado. Personas con las que no había hablado en mucho tiempo se acercaron a mí. Las palabras que leía en la Biblia parecían gritar. La predicación a la que asistí tocaba exactamente ese tema. No fue una coincidencia, fue una dirección. Cuando Dios usa un sueño para guiarte, también mueve el mundo para alinearte. Pero hay que ser sensibles, con los oídos abiertos. No obliga a nadie a obedecer. Pero cuando eliges seguir las señales, las puertas comienzan a abrirse. En este proceso descubrí que el sueño era el comienzo de un cambio. Era como un letrero en el camino que decía, prepárate, tú, ruta va a cambiar. Y la pregunta que me enfrentaba todos los días era, ¿estás dispuesto a dejar el lugar donde estás para ir a donde Dios quiera llevarte? Después del impacto del sueño, vino la necesidad de confirmación. El corazón humano está inquieto, e incluso cuando sentimos que algo viene de Dios, queremos estar seguros. Luego fui al lugar donde se encuentran las verdaderas respuestas, la oración. Cerré la puerta del dormitorio, apagué mi teléfono celular y hablé con Dios como si estuviera hablando con un padre sentado frente a mí. Señor, si ese sueño fue realmente tu voz, háblame de nuevo, muéstrame de nuevo, quiero saber de ti. Esa noche, antes de irme a dormir, sentí una profunda paz, diferente, como si el Espíritu Santo mismo me envolviera y dijera, escuché. Dormí en silencio y de nuevo, allí estaba Él, el mismo número, la misma secuencia, 7-7-3. Solo que esta vez no fue solo un número fluctuante, se oyó una voz, sereno, firme, pero lleno de amor. Ella dijo, no temáis, esto es para tu edificación. Me desperté con lágrimas en los ojos. Dios lo había confirmado. La duda se ha ido. Eso no fue producto de mi imaginación. Era un código del cielo. Y cuando Dios confirma algo, lo sella con paz. No con confusión, no tengo miedo, pero con una certeza que silencia hasta el alma más ansiosa. No se puede seguir viviendo de forma natural después de tener un encuentro real con lo sobrenatural. Desde el momento en que entendí que ese sueño y ese código venían directamente de Dios, algo cambió dentro de mí. Era como si mis ojos espirituales hubieran sido abiertos. Empecé a ver el mundo con otra lente. Las cosas que antes parecían normales empezaron a molestarme. Hábitos que antes habían pasado desapercibidos ahora pesaban como piedras. Cuando Dios nos revela algo, también nos hace responsables de ello. Y esta responsabilidad tiene peso. No de opresión, sino de misión. Como si dijera, ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esto? Empecé a caminar con más vigilancia, con más reverencia. Me di cuenta de que el sueño no era solo una advertencia. Fue un llamado a la transformación. Sientes que ya no puedes vivir superficialmente. Las distracciones del mundo ya no atraen. Hay una santa inquietud, un deseo de profundizar más. Y eso es exactamente lo que hace el toque de lo sobrenatural. No viene a entretenernos, sino a despertarnos. El código que apareció en el sueño no era un misterio que se descifrara solo con la mente, sino una señal para despertar mi espíritu. Después de la confirmación en la oración, vino el deseo ardiente de buscar más. No era curiosidad, era hambre. Ese número no podía ser una secuencia aleatoria. Comencé a sumergirme en las Escrituras, guiado por un impulso interior que decía, profundiza, hay algo ahí. Fui directamente a los versículos 7.7 de la Biblia y me encontré con Mateo 7.7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era como si Dios dijera, pediste una respuesta, aquí está. Con cada lectura algo encajaba. El número 7 se repitió 2 veces, doble perfección, y los 3 al final, Trinidad, confirmación, plenitud. Empecé a entender que Dios no solo me estaba mostrando un código, sino que me estaba enseñando un principio espiritual. La búsqueda genera revelación.
No se trataba solo de lo que significaba ese número, sino de lo que provocaba dentro de mí. Llegué a comprender que el viaje era más importante que la respuesta, porque en la búsqueda me estaba transformando. La palabra comenzó a cobrar vida de una manera nueva, y cuanto más buscaba, más sentía que Dios estaba allí, revelando misterios, no para satisfacer mi mente, sino para activar mi espíritu. Hay quienes dicen que los sueños proféticos están en el pasado, que este tipo de revelación era solo para los tiempos bíblicos. Pero si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿por qué no nos hablaría de esta manera? Joel 2:28 ya había profetizado: y acontecerá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Ese momento es ahora. Vivimos en días en los que Dios está reavivando el fuego profético en la gente común. Los sueños vuelven a ser claves, mapas espirituales. No es misticismo, es sensibilidad. El cielo está tratando de hablar, pero pocos están prestando atención. Me di cuenta de que el código que recibí no era una excepción, era parte de un movimiento más amplio, un despertar espiritual. Empecé a hablar con otras personas y me di cuenta de que muchos también tenían sueños intensos, simbólicos, llenos de mensajes ocultos. Era como si el Espíritu Santo soplara sobre los sensibles, llamando a los despiertos a una guerra invisible, a una misión urgente. Los sueños no son solo imágenes nocturnas, son ventanas a lo invisible. Y cuando vienen de Dios, llevan dirección, corrección y a menudo un llamado que no puedes ignorar. El primer impulso, cuando despertamos de un sueño impactante, es tratar de entender todo racionalmente. Pero cuando se trata de sueños espirituales, la lógica humana no se pone al día. Lo que tenemos que hacer es simple pero profundo: parar, silencio, orar. No tratando de encajar el mensaje en nuestras ideas, sino haciendo espacio para que el Espíritu Santo revele lo que Él quiere comunicar. Eso es lo que hice. Cuando desperté de ese sueño, me arrodillé allí mismo, todavía sin cepillarme los dientes, todavía con la mente desordenada. Señor, háblame. ¿Fue el Señor quien me lo mostró? Esta oración sincera abrió puertas. No hubo una respuesta audible, pero sí un fuerte sentimiento de que Dios quería continuar esa conversación. Muchos ignoran los sueños porque piensan que son solo cosas del subconsciente, pero Dios sigue hablando mientras dormimos. El secreto está en cómo reaccionamos cuando nos despertamos. ¿Lo ignoras? ¿O buscas entender? Porque la revelación es progresiva, crece con tu disposición a escuchar. Y más, compártelo con personas espiritualmente maduras. A veces Dios usa a otros para interpretar lo que has visto. Porque cuando Dios habla en sueños, te está llamando a una asociación espiritual. A Dios le encanta hablar por símbolos. Y entre estos símbolos, los números ocupan un lugar especial. Toda la Biblia está cargada de significados numéricos. El número 7, por ejemplo, aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre representando la perfección, el fin de un ciclo, la acción completa de Dios. El número 3 aparece constantemente ligado a la Trinidad y también como signo de confirmación espiritual. Así que cuando me encontré con el código 7-7-3 en el sueño, entendí que no era un accidente. Era un lenguaje celestial. El cielo me decía algo, pero en su propio idioma. Como hizo Jesús al contar parábolas, Dios usa los números como cifras que provocan búsquedas, que requieren bucear. Comencé a darme cuenta de que este código podría ser una contraseña espiritual, una combinación que indicaba que algo estaba siendo completado, sellado y confirmado por el Espíritu. Cuando Dios repite símbolos, está reforzando el mensaje. Quiere asegurarse de que vamos a prestar atención. Así que dejé de ver los números solo como secuencias. Empecé a verlos como mensajes. Y si recibes códigos como este en sueños o en momentos específicos del día, tal vez Dios también esté tratando de hablarte. El código que apareció en mi sueño no era el final. Fue un comienzo, una invitación, un llamado a dejar el lugar donde estaba espiritualmente y entrar en una nueva estación con Dios. Y cada nueva temporada exige una respuesta. Ustedes no cruzan a lo nuevo llevando las viejas vestiduras del alma. Es necesario cambiar.
Dios me confrontó con esta verdad. ¿Estás dispuesto a dejar lo que es cómodo para vivir lo que es eterno? Eso me tomó por sorpresa, porque no se trataba solo de descifrar un código, se trataba de aceptar un llamado. El número 773 comenzó a perseguirme en el buen sentido. Lo vi en los relojes, en las matrículas, en las páginas de la Biblia. Era como si el cielo gritara en silencio: «Te estoy llamando». Y esa llamada requería una decisión: más rápido, reza más, elimina las distracciones. Lo nuevo de Dios exige santidad, no la perfección, sino la separación. Cuando Dios llama a una nueva temporada, Él quiere derramar algo que no ha sido escuchado, pero no lo hará en odres viejos. El sueño no era solo un mensaje, fue un toque de trompeta, y quien escuche este sonido tiene que decidir si se queda quieto o responderá con obediencia. No era el único. Después de compartir este sueño con algunas personas cercanas a mí, sucedió algo sorprendente. Otras personas comenzaron a reportar sueños similares. Algunos habían visto los mismos números. Otros sueñan con códigos, puertas, contraseñas, como si el espíritu liberara una ola de revelaciones a los sensibles. Un amigo me dijo: soñé con 773, pero en mi sueño era una contraseña para ingresar a un lugar, y solo aquellos que tenían esta contraseña podían pasar. Otro dijo: en mi sueño este número apareció como una marca en una carta celestial. Eran confirmaciones, el cielo estaba en movimiento. Dios no actúa de forma aislada, habla con varios al mismo tiempo, y muchas veces Él confirma nuestras experiencias a través de otras voces, otras imágenes, otros sonidos. Esto fortalece nuestra fe. Empecé a entender que estaba pasando algo más grande, que este código era tal vez parte de un plan colectivo, no solo una experiencia personal. Cuando Dios quiere levantar una generación despierta, enciende varias antorchas al mismo tiempo. Si tú también has recibido señales como esta, no lo ignores. A lo mejor te está apareciendo el mismo código que me apareció a ti, y ser exactamente lo que Dios quiere usar para activar tu llamado. Después de ese sueño, algo en mí cambió profundamente. Mi postura frente a lo invisible. Me di cuenta de que esto no era solo una revelación, sino una estrategia de guerra espiritual. Dios me estaba advirtiendo. Lo que estaba por delante requeriría vigilancia. Empecé a orar más intensamente, a ayunar cada 2 días, a despertarme al amanecer para interceder. La impresión que tuve fue que ese código, el 773, era una especie de alerta espiritual, una contraseña que daba acceso a información del cielo sobre batallas que aún no habían comenzado. No era miedo, era una preparación. Así como el Señor advirtió a José en un sueño que huyera con María y Jesús, así como advirtió a los reyes magos que no volvieran por Herodes, también nos equipa antes de la pelea. Y eso me hizo entender. Los sueños pueden ser instrucciones para la guerra. Muestran dónde quiere atacar el enemigo, pero también revelan dónde están los ángeles de la guarda. Desde entonces, he empezado a cuidar más mis palabras, mis relaciones, mi tiempo, porque una mente abierta al cielo es un objetivo para el infierno. Y si Dios te está mostrando códigos y señales, es porque quiere posicionarte como un guerrero, no como un espectador. Recibir revelación es un honor, pero lo que viene después es más importante: la obediencia. ¿De qué sirve que Dios hable si no estamos dispuestos a responder con acciones? El sueño del código 773 fue un parteaguas en mi vida, pero si me hubiera limitado a interpretar y seguir normalmente, sin cambiar nada, habría desperdiciado una oportunidad divina. Lo primero que hice fue preguntar: Señor, ¿qué quieres que cambie? Y las respuestas llegaron, en hábitos que parecían pequeños, en relaciones que necesitaban ser ajustadas, en decisiones que venía postergando. Obedecer es ceder el control, es decir, incluso sin entenderlo todo, confío. Y cada paso que daba hacia lo que Dios me pedía me traía más claridad. La obediencia desbloquea nuevos niveles espirituales. Es como un código que solo se completa con actitudes, y eso es lo que aprendí de ese sueño. No era solo un mensaje para admirar, era una misión que había que cumplir. Y esta es una de las mayores pruebas de madurez espiritual, cuando obedeces, aunque el cielo esté en silencio.
porque obedecer es confiar en que si Dios habló una vez, Él está viendo todo lo que haces después de eso. Hoy en día, el número 773 ya no es solo el recuerdo de un sueño. Se convirtió en una misión, un recordatorio constante de que fui llamado a algo específico, un símbolo que Dios sigue hablando, que sigue llamando, que sigue enviando. Llevo este número conmigo, no como un amuleto, sino como un signo de responsabilidad. A partir de este sueño, comencé a producir contenido, a orar por las personas con más intencionalidad, a hablar de Jesús de una manera más profunda. Era como si el cielo hubiera activado una parte de mí que estaba dormida. La misión no siempre está clara de inmediato. A veces, Dios te da solo el código. Luego, con el tiempo, viene el mapa, el destino, la razón. Pero Él quiere saber si eres fiel en poco, si eres sensible en las señales. Hoy, cuando veo que otras personas se sienten conmovidas por este mensaje, comprendo que el sueño no era solo para mí, era para aquellos que tenían oídos espirituales. Y mi misión es precisamente esta: despertar a estas personas. Si Dios te diera un código, un llamado, una visión, entiéndanse, esto es una misión. Y las misiones no se acumulan en los cajones. Necesitan ser vividas con valentía. ¿Qué pasa si no estás viendo o leyendo esto por casualidad? ¿Y si este número, esta historia, este sueño, son exactamente la respuesta por la que oraste? ¿Lo has pensado alguna vez? Porque en el reino de Dios no hay casualidad. Hay un propósito. Tal vez hayas visto este número en los últimos días. Tal vez algo en tu espíritu ardió cuando lo escuchaste. Tal vez tú también soñaste, pero pensaste que era una tontería. Pero ¿qué pasa si es Dios tratando de despertarte? ¿Te llamas? ¿Alinearte con una misión más grande de lo que crees? Dios a menudo hace esto. Él envía un sonido en el espíritu, y el que está atento responde. El número 773 puede ser solo un símbolo, o puede ser la llave que abre algo nuevo en tu vida. La pregunta es, ¿ignorarás este llamado o buscarás comprender? Porque si también está contigo, no puedes fingir que no lo escuchaste. Esta historia no es solo mía, también puede ser el tuyo. Dios está hablando, y cuando repite un mensaje, es porque hay prisa. ¿Y si es a ti a quien Él está tratando de despertar ahora mismo? Hemos llegado al punto crucial. Todo esto, todo este sueño, todo este código, todas estas palabras, son una invitación, una llamada de atención urgente. El Espíritu Santo está susurrando en los oídos de muchos. Es hora de despertar. Puedes seguir viviendo normalmente. Puedes ignorarlo, puedes eliminar el video, cerrar el texto, seguir adelante con la vida. Pero, ¿qué pasa si este es el momento en que el cielo te está entregando una contraseña espiritual? Esta invitación no es para los religiosos, es para los sensibles, para los hambrientos, para aquellos que sienten que hay algo más grande, algo que viene de lo alto llamando. No importa si te sientes pequeño, débil, imperfecto. Dios no busca perfectos, busca disponible. Y si has llegado hasta aquí, es porque por algo será. Así que cierra los ojos ahora, silencia al mundo y decir, Señor, estoy aquí. Háblame, porque cuando Dios te llama por el Espíritu, es porque Él está listo para hacer algo extraordinario a través de tu vida. Y todo puede comenzar con un simple código, un número, un sueño. Pero, ¿qué hará Él a continuación? Depende de tu respuesta. Y ahora que lo has escuchado todo, dime, ¿este código apareció solo para mí? ¿O fue Dios, desde el principio, tratando de llegar a ti a través de esta historia? Porque, al final, no se trataba solo de un número, no se trataba solo de un sueño. Se trataba de una vocación, una llamada silenciosa, pero imposible de ignorar. Dios sigue hablando. Todavía susurra en los corazones de los que lo observan. Todavía envía señales a aquellos que están hambrientos de entender. Y a veces, todo empieza con algo pequeño, un detalle, un código, como 773. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo guardarás en el fondo de tu memoria como solo otro video? ¿O te arrodillarás hoy y preguntarás, Señor, ¿qué estás tratando de decirme? Porque te digo, los que responden al susurro de Dios
experimentan milagros que gritan, y tal vez, solo tal vez, que este sea el momento exacto en que el cielo decidió hablarles. Y todo lo que Dios necesita ahora mismo es tu respuesta. Si esta historia te habló de alguna manera, si en algún momento tu corazón ha ardido, si algo dentro de ti se ha despertado, entonces retribuye. Deja lo mismo como una forma de gratitud, no por mí, sino por lo que Dios está haciendo en tu vida a través de este mensaje. Y suscríbete al canal, porque esto es solo el comienzo. Aquí cada video es una nueva oportunidad de transformación, de respuesta, de renovación. Al suscribirte, no solo obtienes, tú participas. Te conectas con una comunidad de personas que también están escuchando el llamado del cielo. Compártelo con alguien que necesite despertar espiritualmente. Tú puedes ser el instrumento que Dios quiere usar hoy. Te conmovió. Ahora es tu turno de jugar contra otros. Vayamos juntos en este viaje de revelación, propósito y presencia. Porque cuando Dios comienza una transformación, nunca termina igual. Siempre termina en gloria.